Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de la escuela estoica, una de las principales escuelas de la antigüedad y en particular del periodo helenístico. Vamos a ver algo sobre su fundador y sobre los periodos de la escuela. El fundador fue Zenón de Sitio, no hay que confundirlo con el discípulo de Parménides, ¿no? Este Zenón nació en Chipre en el año 333-332 a.C. Se trasladó a Atenas alrededor del 312. Sus influencias fueron Sócrates, al que obviamente no conoció. Sócrates había fallecido en el 399. Entonces es un filósofo bastante posterior. Se educó con un cínico, con Crates y con Estilpón, ¿no? También tiene influencia de Heráclito. Heráclito todavía más anterior que Sócrates, ¿no? Si Sócrates, digamos, tenía 80 años, 90 años de fallecido cuando Zenón empieza a enseñar en Atenas, pues Heráclito ya 2 siglos, ¿no? 2 siglos atrás. Entonces vemos un pensador influido por Sócrates o por la figura de Sócrates o por la historia de Sócrates, por los testimonios de Sócrates. Él parece que leyó a Jenofonte, ¿no? Las memorias de Sócrates de Jenofonte y probablemente tuvo contacto con algún texto de Platón. Entonces siguió a los cínicos, quizá pensando en que los cínicos representaban a Sócrates o al Sócrates que a él le interesaba, ¿no? Pero también tuvo influencia de Heráclito. Esto del fuego lo vamos a ver en la filosofía estoica, el fuego como principio cósmico. Pero él como era extranjero no pudo adquirir un edificio para fundar una escuela, entonces comenzó a enseñar en un pórtico. Pórtico o puerta en griego se dice stoa, de ahí eso de la escuela estoica, ¿no? Los filósofos de la puerta o del pórtico, ¿no? Por el lugar en el que enseñaba Zenón. De ahí el nombre pues de su escuela. ¿Cuáles son los periodos del estoicismo? Tenemos el antiguo, de la muerte de Zenón en el 264, ¿no? Hasta la muerte de Cleantes, ¿no? Tenemos entonces primero la etapa en la que Zenón dirigió su propia escuela, después lo sucede Cleantes como escolarca, digamos, o como dirigente o director de esa escuela, o como cabeza del movimiento estoico, por decirlo así, y luego Crisipo. Entonces tenemos una escuela que se desarrolla, ¿no? Entre los siglos, pues 3, 4, 3 antes de Cristo, 4 porque acuérdense que llegó Zenón en el 312 a Atenas, entonces todavía abarca el siglo 4 antes de Cristo y todo el siglo 3 antes de Cristo, del 300 hasta el 205, que es cuando muere Crisipo, ¿no? Entonces es una escuela que comienza con Zenón en el 312 en Atenas, cuando él llega ahí, bastante joven, todavía era veinteañero, y pues se va a extender hasta Cleantes, Crisipo. Crisipo es el pensador que sistematiza mejor las doctrinas de la escuela. Crisipo quizá la principal fuente de información sobre las doctrinas del estoicismo antiguo, porque de Zenón tenemos fragmentos, sobre todo referidos en otros autores. De Crisipo hay noticia de decenas y decenas de libros, y a él se le atribuye la sistematización de las ideas de la escuela. Tenemos un segundo periodo que es el estoicismo medio. Aquí el estoicismo tiene influencias de las escuelas eclécticas, también escépticas, ¿no? Siempre va a ser una escuela rival de los epicúreos, que estudiaremos después. Y no hay muchos textos de este periodo después de la muerte de Crisipo. Sabemos de Panecio, sabemos de Posidonio, que quizás son los principales autores de este periodo, ¿no? Pero no hay mucho de ellos, ¿no? Es fragmentario lo que tenemos de estos autores. Y tenemos el estoicismo nuevo, es un periodo romano, digamos, ¿no? Aquí los autores ya incluso escriben en latín, ya no tanto en griego, ¿no? La escuela estoica se vuelve muy influyente en las élites romanas. Entonces tenemos autores como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, ¿no? Y aquí ya tenemos, digamos, una escuela que influye en Roma y también ya en la era cristiana. Estos autores ya van a ser del siglo I y II después de Cristo, y de estos autores sí tenemos importantes obras. Por ejemplo, de Marco Aurelio tenemos sus famosas meditaciones, ¿no? Y tenemos varias obras de Séneca y manuales de Epicteto. Pues de este periodo del Nuevo sí tenemos materiales, ¿no? Es interesante entonces. Del Antiguo tenemos pues fragmentos de Zenón, de Cleantes, ¿no? Textos de Crisipo también, y sobre Crisipo, ¿no? Porque son luego reseñados y comentados.
Ahí en la plataforma he dejado algunas obras de compilaciones de textos del estoicismo antiguo. Del medio hay poco, del nuevo sí tenemos obras importantes. Bueno, vamos a comenzar con su epistemología y su lógica. Bueno, esta división de la filosofía en lógica, física y ética es algo que se comienza a consolidar en el periodo helenístico, ¿no? La filosofía se divide en la lógica, que entienden por lógica lo que ahora llamaríamos también epistemología o teoría del conocimiento, ¿no? La lógica tiene como tarea proporcionar el criterio de verdad. Los estoicos tenían una imagen de la relación entre estas ramas, decían que la lógica era como el muro exterior de un huerto, que lo protegía, que lo delimitaba, ¿no? A ese huerto. La física son como los árboles, digamos, lo que le dan la estructura fundamental a la filosofía, pero en última instancia todo está encaminado a obtener los frutos, ¿no? Que son las enseñanzas de la ética. Entonces así lo representaban ellos. Para delimitar el campo, digamos, de la filosofía está la lógica, las estructuras fundamentales son los árboles y los frutos, las enseñanzas éticas. Entonces la lógica de la que nos encargaremos en esta primera sección es aquella que pues fundamenta, ¿no? Que proporciona el criterio de verdad. Les digo lo que llamamos ahora epistemología en parte, ¿no? Al igual que otras escuelas como la de los epicúreos, ¿no? Ellos parten de la sensación. Para ellos el conocimiento inicia con la sensación y definen la sensación como aquel acto, ¿no? De los objetos exteriores sobre los sentidos, sobre los órganos de los sentidos, ¿no? Esa interacción entre el objeto y los órganos de los sentidos, en última instancia, provoca esta sensación y la representación en el alma, ¿no? O sea, esta imagen mental de los objetos causada por la sensación, es la representación. ¿Qué decimos acá? Bueno, esa impresión, como decía yo, se da en los sentidos por la acción de objetos exteriores, pero no es algo así como tan mecánico, sino que la razón debe aceptar o no esas sensaciones, ¿no? Para que sean representaciones, digamos, asumidas en el alma, ¿no? Se requiere un asentimiento, dicen ellos, una aceptación de las impresiones o representaciones que nos llegan del mundo externo, y cuando eso sucede, cuando la razón acepta la información de los sentidos, tenemos lo que llamaban catalepsis, la aprehensión, ¿no? Cuando tenemos una impresión o representación que viene de los sentidos y la razón lo acepta, o sea, no repudia esa información, tenemos la catalepsis. Pueden pensarlo como cuando tenemos ilusiones, ¿no? Incluso cuando soñamos o cuando tenemos una ilusión óptica, ¿no? O un error en la sensación, ¿no? Ahí pues la razón no ha dado su asentimiento, ¿no? La razón tiene que aceptar la sensación para que tengamos una especie de apercepción, una percepción consciente, diríamos ahora, ¿no? Los estoicos, sin embargo, aceptan que además de la información de los sentidos, debe haber en la razón, ¿no? En el alma, principios universales, ¿no? Para que podamos, digamos, como modelos, formar conceptos a partir de las sensaciones, ¿no? Esto de repente parece algo como criticismo, ¿no? Le llaman prolepsis a esta actividad en la que el entendimiento tiene una parte activa para ordenar o para clasificar o para enlazar la información de los sentidos, como ideas generales, ¿no? Que se llenan con información sensible. Esto resuena un poquito a Kant, ¿no? Es interesante, pues, cómo esto de repente si conocemos algo de la obra de Kant, ¿no? Y aquí abro un paréntesis, pues Kant en esencia nos dice que la representación sensible luego tiene que ser como ordenada, ¿no? En categorías del entendimiento, ¿no? Que los fenómenos que conocemos por actividad de los sentidos o sobre los sentidos, luego tiene que disponerse, ordenarse, relacionarse según moldes vacíos, ¿no? Pero que para eso están, para ordenar la información sensible y que están previos a la experiencia, le llama a priori, ¿no? Es parte de la estructura a priori. Entonces, algo así postulan los estoicos. Aquí tengo un esquema de eso. Tenemos la sensación, ¿no? Que nace de las impresiones de los objetos sobre los sentidos. La acción, pues, de los objetos sobre los sentidos nos da sensaciones. Cuando esos datos, ¿no? Se presentan en el alma, algo así decían ellos,
y el logos, la razón, da su aceptación a esas sensaciones, tenemos las representaciones catalépticas, ¿no? O sea, ya aceptadas por la razón, y además la razón tiene una actividad proléptica, ¿no? De prolepsis o prolepsis, por medio de la cual esta información sensible forma conceptos. Pongo un ejemplo, ¿no? No sé, el concepto de causa y efecto. Bueno, esa es una categoría muy kantiana. Quizá decir, no sé, esta idea de que varias representaciones parecidas van a formar un concepto universal, ¿no? O sea, el ser humano, ¿no? Esta como actividad, pues, de hacer síntesis de representaciones y llegar a un universal que abarque varios particulares, esa es actividad de logos y parece que es innata, ¿no? Es lo que ellos proponen, ¿no? O sea, esta tendencia, repito, a formar conceptos a partir de individuales que llamamos inducción, ¿no? A generalizar, a universalizar, ¿no? A hacer juicios de que si se repite un caso varias veces podemos decir que siempre va a ser así, ¿no? Este paso, pues, a la universalización o generalización es en parte actividad de nociones innatas que están presentes en el alma, en la razón. Entonces tenemos no solo la sensación, sino también la tendencia a lo universal. Lo que en Aristóteles es la forma, ¿no? La forma, la esencia que llama Aristóteles, ¿no? Esa capacidad de formar conceptos universales es innata, dicen los estoicos. Bueno, dicho eso de la lógica o epistemología de los estoicos, pasamos a su física. En la física estoica tenemos los siguientes conceptos básicos o ideas básicas, ¿no? Primero, son materialistas los estoicos y además corporalistas. ¿En qué sentido? Para ellos el ser es cuerpo, ¿no? Todo lo que es cuerpo, todo es materia. No creen en algo así como el espíritu o lo inmaterial, para ellos es materia, ¿no? El movimiento de la materia, dicen ellos, es debido a una razón o un logos universal que también es material. Para ellos la razón universal es material y es un principio además formal. Es diferente a la doctrina de Aristóteles, ¿no? Que vemos que la forma y la materia son principios diferentes. Los vemos siempre unidos en las cosas, ¿no? Materia y forma. Para los estoicos, la razón, el logos universal, que es como el alma del mundo, por decirlo así, también es material. Y lo pensaban como el fuego. ¿Por qué el fuego? Porque se dan cuenta que el fuego es algo como muy sutil. En este pensamiento antiguo, pues tenemos la naturaleza la podemos pensar como desde lo más duro, ¿no? Como la roca, por ejemplo. Lo pensamos en el agua como algo un poco más sutil, más, digamos, más blando. El aire todavía, pues, más blando, más ligero que el agua. Y el fuego lo veían como lo más ligero, ¿no? Entonces les parecía que el fuego, además algo móvil, algo rápido, algo ágil, ¿no? Les parecía que representaba bien este principio cósmico, porque ellos quieren encontrar un principio material, racional, incluso divino, que pueda mover todas las cosas y ordenar todas las cosas y compenetre toda la realidad. Entonces, encuentran en el Heráclito y el fuego un principio parecido a ello, ¿no? Entonces, la fuerza racional, digo en el segundo punto, es la propia naturaleza. La naturaleza es en parte acción de la razón, o es acción de la razón, ¿no? Es el orden, el alma del mundo, el principio vivificante del cosmos. Consideran que hay como un soplo que inunda todo el universo, y aquí también nos hace recordar esto a Anaxímenes, ¿no? Con esto del aire como principio de todas las cosas, como un soplo universal que lo inunda todo, y el cosmos lo piensan como un gran organismo, divino y racional, ¿no? Un organismo material, divino, racional, ¿no? Cuya alma es como fuego, como soplo universal que está en todas las cosas y que las dirige. Entonces entienden que hay una fuerza racional, ese Dios naturaleza, ¿no? Una materia muy fina, ¿no? Que compenetra todos los cuerpos, como podemos entender en cierto sentido el logos fuego de Heráclito, aunque aquí hay una variación, ¿no? O sea, no es completamente exacto lo que Heráclito decía. Entonces, eso lo entienden como una simiente, como una semilla. El fuego es como una semilla que genera variedad de semillas
Y ahí viene esta idea de las semillas racionales o razones seminales del universo, ¿no? Entonces hay como una racionalidad, digamos, compenetrada en el todo. O sea, este orden cósmico, nosotros creemos en la actualidad que hay un orden cósmico, ¿no? Que hay leyes de la naturaleza que gobiernan toda la naturaleza, todos los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Esas leyes las podemos pensar como materiales en el caso de los estoicos. Para ellos esa ley, ¿no? Lo que está operando ahí, que gobierna todos los fenómenos y que lo hace a este universo algo racional, por pensarlo así, es algo que está ahí físicamente, ¿no? O sea, no, es algo ahí presente que lo compenetra todo y lo entienden como el alma del mundo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Como soplo. De manera que todas las cosas están conectadas, están compenetradas por la razón material esta. Es como una razón disuelta, por decirlo así, en el todo del universo. Entonces, todos los seres, ¿no? Hay una simpatía universal entre ellos. Son afines, vamos, ¿no? Eso nos hace pensar en un panteísmo, por supuesto. Panteísmo, esta idea de que Dios es todo, ¿no? Los estoicos ya lo defienden, ¿no? Es una forma de panteísmo su doctrina, si se fijan. Es su física, y entendiendo física en sentido antiguo como ciencia de la naturaleza, de la physis, de la naturaleza, se basa en esta idea de que hay naturaleza porque hay una racionalidad en el mundo y esa racionalidad es algo material, que simbolizan o piensan como el fuego y que está compenetrando y disuelto en el todo, ¿no? Y esa razón mueve todas las cosas. ¿Qué es naturaleza? Pues este orden racional del mundo. Y ese orden racional del mundo además es algo material, presente en el todo. Es más o menos la idea física básica de los estoicos. Entonces tenemos aquí algunos problemas, por supuesto, porque si toda la realidad es racional, ¿no? Y aquí a veces nos acordamos de Hegel, ¿no? Con esto de todo lo real es racional y todo lo racional es real, pues los estoicos de buena gana lo aceptarían, ¿no? Si todo es racional, si todo lo que sucede es por acción de un soplo cósmico, de este fuego, de este logos fuego que está en todo, pues todo lo que sucede en el mundo es racional. Es necesario en ese sentido. Necesario en filosofía es eso, ¿no? Que sucede según una razón y no puede ser de otra manera. Entonces todo lo que pasa en el mundo, hasta el más mínimo detalle, todo tiene su razón de ser, ¿no? Aquí también nos acordamos de aquel principio de Leibniz, ¿no? Del principio de razón suficiente. Todo tiene motivo, todo tiene razón, ¿no? Como todo el universo es guiado por el alma universal, material y racional que es Dios, como digo en este párrafo, nada pasa sin razón. Todo tiene motivo, aunque no lo sepamos. Hay un sentido en los acontecimientos y un destino que no se puede modificar. La palabra destino es muy importante en los estoicos. Se trata de un orden necesario de logos. Entonces, todo lo que pasa en el mundo tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la libertad? Porque la libertad es como la capacidad que tendremos nosotros de actuar con libre albedrío, ¿no? Como iniciar cadenas de hechos por nuestra decisión. Pero si incluso nuestras acciones forman parte de un todo racional y universal, sujeto a un destino, ¿no? A un precepto, a una necesidad, pues no hay libertad. Nuestros actos también son parte de un todo racional, ¿no? Entonces ellos pues son, vamos, gente que niega la libertad, ¿no? Porque también la vida humana es parte de esta necesidad universal y de este destino de todas las cosas. La libertad sería como una ilusión en todo caso, en ese sentido de que nosotros hacemos lo que queremos, no. Hacemos aquello para lo que estamos destinados y nos pasa aquello para lo que estamos destinados según una razón universal y cósmica, ¿no? Entonces al ser humano realmente solo le quedan dos opciones: oponerse al destino o aceptar el destino. Hay una famosa frase de Séneca, ¿no? En latín, que traducida dice, ¿no? Pues a los que aceptan el destino, éste los lleva, y a los que no los arrastra, ¿no? La libertad, si acaso, dicen los estoicos, consiste en aceptar y querer el destino sea cual sea, porque hay que convencernos de que es parte de un devenir universal y racional, ¿no? Hay que querer el destino al asumir, al aceptar que el todo es algo divino, que es un organismo cuyo orden es racional. Tenemos que aceptar todo lo que sucede. Lo natural, la naturaleza en su curso es necesidad racional. Entonces no hay libertad. Esta misma idea, ¿no?
los lleva a lo de la conflagración universal famosa de los estoicos, ¿no? Este fuego que ha generado toda la realidad, ¿no? Este principio cósmico que está ahí en todo, en última instancia, ¿no? Hará que todas las cosas se reintegren a él, ¿no? Todo se reabsorbe en el fuego. Ellos le llamaban ecpírosis a ese proceso. La ecpírosis, la destrucción por fuego, ¿no? Entonces hay como un ciclo, ¿no? En el que este fuego genera toda la realidad, ¿no? Se cumple, digamos, como la historia universal de todo el cosmos, ¿no? Y luego se tiene que reintegrar en el fuego. Todo se destruye en el fuego. Surge y se reabsorbe en el fuego. Es muy parecido a estas doctrinas de los presocráticos sobre el arjé, ¿no? Todo nace del agua, por ejemplo, tales, y todo se vuelve a disolver en el agua. Pues en este caso es el fuego, ¿no? Entonces hay un curso de las cosas, ¿no? Se cumple y luego se reabsorbe, ¿no? Y vuelve a comenzar un ciclo, otra vez. Le llaman palingenesia a esta idea de que pues hay un renacimiento de todas las cosas, un nuevo ciclo, un nuevo universo, pero va a ser exactamente igual al anterior, pues el logos o la ley es la misma. Entonces, después de que se genera un universo, digámoslo así, por el fuego y se destruye por ecpírosis, y otra vez comienza, es una repetición exactamente igual a la anterior, porque sigue siendo la misma ley, el mismo logos fuego, ¿no? Entonces, para ellos, y en eso son radicales, todo se va a repetir de nuevo sin el más mínimo cambio en todos los detalles, ¿no? Nuestra propia vida se repetirá exactamente igual. Los seres volverán a aparecer y tendrán sus propios ciclos hasta la nueva conflagración y así eternamente. Los estoicos sostienen entonces algo que también sostiene Nietzsche, el eterno retorno de lo mismo. Va a suceder una y otra vez el universo. Igual, exactamente igual. Bueno, entonces el alma humana. ¿Qué es el alma humana aquí? Pues el logos fuego, como hemos dicho, penetra todo, una materia sutil, ¿no? Que compenetra todos los cuerpos, todos los seres, les da forma y los conduce, este fuego. Y el alma humana, pues es un fragmento de esa alma universal y tiene sus propias funciones, ¿no? Reconocían 8 partes del alma con 8 funciones derivadas y la más importante es la función de la razón, que es la parte rectora, ¿no? De cada persona. Entonces tenemos como una chispa, hay en nosotros como una chispa del alma universal que nos permite dirigir nuestra vida, ¿no? Pero pues más bien es como si fuera una dirección cósmica de nuestra propia vida, ¿no? Es interesante eso, cómo se puede relacionar el todo con la parte en los estoicos, ¿no? Pues eso será el alma para los estoicos, una chispa del fuego divino y cósmico. Pasemos entonces a su ética. Es lo que nos interesaba más, la ética de los estoicos, porque hemos visto que este periodo de la filosofía griega, el helenístico, es el periodo ético, ¿no? De la filosofía griega. Entonces, digamos que lo que más les importaba a los propios estoicos es esto, la ética, veíamos que era como el fruto, ¿no? Veíamos que la lógica era como la que determinaba el criterio de verdad, la física para ellos es la estructura fundamental, en este caso del mundo, ¿no? Ya vimos cuál es su física, pues es una física que de repente tiene mucha resonancia religiosa, ¿no? Todo es razón, la razón es todo, este fuego, y a partir de ahí pues se deriva una ética. Es una ética pues que debe asumir de entrada que la libertad pues es algo como asumir el destino, ¿no? Bueno, en su ética un concepto importante es el de oikeosis, ¿no? ¿Qué es la oikeosis? Es un principio de conservación, dicen los estoicos, ¿no? Está presente en todos los seres vivos este principio de conservación. Es algo que nos lleva a evitar lo que nos perjudica y a procurarnos lo que nos beneficia, ¿no? Es algo como natural en cada ser, esta oikeosis, y siempre consiste en que cada ser viva según su naturaleza. En el caso del ser humano, nuestra naturaleza, digamos nuestra esencia es la razón, de manera que vivir conforme a la razón para nosotros es vivir conforme a la naturaleza, ¿no? Entonces, vivir según la naturaleza es vivir racionalmente y eso se traduce en evitar las pasiones,
porque las pasiones, como el deseo, la propia tristeza, ¿no? El miedo, todo eso es irracional, por lo tanto en el hombre es antinatural, así lo piensan los estoicos. Son diferentes a un Aristóteles, ¿no? Que veía, si acaso, las pasiones como un extremo, ¿no? Que se aleja del justo medio, pero pues también reconocía, ¿no? Que esas pasiones pues tienen que ver con el alma, ¿no? No las considera antinaturales, Aristóteles. Quizá irracionales sí, pero no antinaturales. Los estoicos sí tienden a postular que las pasiones irracionales también serán antinaturales o algo parecido. De acuerdo con esto, ellos diferenciaban en su ética lo bueno, lo malo y lo indiferente. Lo único bueno para un estoico es la virtud. La virtud como la fortaleza del alma, la templanza, la prudencia, la moderación, la justicia. Para ellos eso es lo bueno, lo único bueno, las virtudes, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con la razón, con un hábito racional de elegir bien, ¿no? Y de, digamos, tener lucidez sobre las cosas que pasan. Lo único malo para ellos son los vicios, que eso es lo contrario de la virtud, ¿no? La debilidad, la intemperancia, la tristeza, el exceso, la injusticia. Todos esos vicios nos consumen cuando las pasiones nos dominan, ¿no? Cuando la razón deja de gobernarnos, perdemos el control de nosotros mismos y nos dominan las pasiones, pues surgen los vicios. Por ejemplo, en el deseo, ¿no? En el deseo sexual, pues la inmoderación, ¿no? Esa la intemperancia, esa debilidad, ¿no? En la que no podemos dominarnos a nosotros mismos, ya nos dominan las pasiones, pues ya caemos en el vicio. Y todo lo que no sea vicio ni virtud para un estoico es indiferente. Eso lleva a la conclusión de que la salud y la enfermedad, la riqueza, la pobreza, la fama, la muerte, todo eso es indiferente, moralmente hablando, ¿no? Ni bueno ni malo. Por lo tanto, no debemos ocuparnos de eso. Es parte de esta idea de aceptar el destino. Eso sucede y ya, ¿no? No podemos evitarlo. Y está dictado por un destino. Entonces, pues no hay que preocuparnos de eso, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Eso no nos debe ocupar. Lo bueno es practicar la virtud y lo malo es caer en el vicio. La muerte, la enfermedad y todo esto no es algo malo, ¿no? Porque no depende muchas veces o no depende nunca de nuestra práctica de la virtud. Podemos practicar la virtud y caer enfermos, podemos practicar la virtud y morir y estar en pobreza, ¿no? Entonces eso no depende de que practiquemos la virtud o no, ¿no? Los estoicos podrían decir, lo que está en tus manos es practicar la virtud. Eso es lo que está en tus manos. Lo demás es el mundo, cómo se mueve y cómo suceden las cosas, ¿no? Que a veces pues caemos en desgracia, nos cambia, digamos, como dicen, el rostro de la fortuna, ¿no? Enfermamos, morimos, nos hacen daño, ¿no? Todo eso son cosas que no dependen de nuestra práctica de la virtud. Nosotros tenemos que encargarnos del autodominio y de no caer en los vicios. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo demás es indiferente, dicen los estoicos. Pero bueno, después matizan porque se fijan, es muy radical, ¿no? Muy radical. Todo aquello que corresponde a la naturaleza física del ser humano lo consideran indiferente. Pues después ellos mismos dividen entre indiferentes preferibles, indiferentes rechazables, ¿no? O sea, hacen un matiz, dicen, bueno, hay cosas que son preferibles, ¿no? Como la salud, por ejemplo, es preferible a la enfermedad. Pero son preferibles no de manera absoluta como la virtud, ¿no? La justicia, la templanza, es lo bueno absoluto, bueno en sí mismo, ¿no? En cambio, la salud, por ejemplo, es algo bueno relativo en comparación con la enfermedad. Es indiferente, pero preferible a la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se definen con relación o por contraste con los indiferentes rechazables. ¿Y qué es lo indiferente rechazable? Por lo que perjudica al cuerpo, a la naturaleza física del ser humano. Entonces aquí estamos a nivel de la naturaleza física del ser humano, ¿no? No del alma racional. Entonces igual, lo indiferente rechazable, igual su valor negativo no es como con el vicio. El vicio es malo absolutamente en sí mismo y hay que evitarlo. En cambio, un indiferente rechazable
es malo relativo, ¿no? Con relación comparándolo con el preferible, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad. Entonces, también ellos tienen este nivel de análisis, ¿no? De el vicio y la virtud es lo bueno y lo malo, realmente. Y lo demás es indiferente, pero dentro de lo indiferente podemos reconocer algo preferible y algo rechazable. Así lo dicen los estoicos. Bueno, ¿quién es el sabio entonces para un estoico? Es un ser humano, dice aquí, que elige con intención las acciones conformes a la razón y practica la virtud y evita el juicio. Es alguien que no solo ha logrado domar o moderar las pasiones, sino que las ha eliminado. Para los estoicos, a diferencia, por ejemplo, de un Aristóteles, ¿no? o de algunas otras escuelas, no se trata tanto de moderar o modular o someter a las pasiones, sino incluso de extirparlas o eliminarlas, ¿no? Porque son algo para ellos irracional y, como les digo, contrario a la naturaleza humana, ¿no? Entonces el sabio también es alguien que acepta el destino, ¿no? Que no se resiste al destino, que no está ya acongojado por el destino, ni compadeciéndose del destino, sino que no se resiste a él, lo acepta, tiene conciencia de que todo tiene una razón, ¿no? Coincide lo que quiere su voluntad con lo que hace el Logos universal que todo lo gobierna, ¿no? Y tienen esta idea de que pues el que no es sabio nunca podrá hacer realmente una acción recta porque le faltará la intención y el conocimiento de lo que está haciendo. Puede ser que haga lo correcto de manera como fortuita, y entonces no se le puede considerar virtuoso. El virtuoso necesita dos requisitos, ¿no? Tener la intención de hacer el bien y para eso requiere, como segunda condición, pues conocer lo correcto. Y eso solo lo puede hacer un sabio. Por eso el que es sabio nunca hará acciones incorrectas. Bien, la apatía, ¿no? ¿Qué es la apatía? Este concepto que es común a varias escuelas, apatía o ataraxia, ¿no? Este ideal es esta idea de que una vez que se extirpan las pasiones, de que ya el deseo inmoderado, el temor, ¿no? La tristeza, ¿no? Todas estas pasiones, ¿no? Que nos hacen caer a veces en los vicios, pues son extirpadas en el sabio o por el sabio, ¿no? Y a reconocer que lo único bueno es la virtud y que todas las vicisitudes de la vida no son buenas ni malas, que son indiferentes, al aceptar el destino, sin resistirse a él, al llevar una vida conforme a logos, ¿no? A practicar la virtud, vamos, y enfocarnos solo en eso, no en lo que sucede, sino que en lo que nosotros hacemos practicando la virtud, ¿no? Entonces llega este estado de impasibilidad o imperturbabilidad que le llaman ataraxia en estas escuelas helenísticas, ¿no? Y esa es la felicidad. El sabio es aquel imperturbable, ¿no? Que el destino no lo acongoja, ¿no? No hay turbación, esa es la definición de ataraxia, no hay turbación en el sabio, impasible, imperturbable, con dominio de sí mismo, ¿no? Que ha aceptado el destino y actúa de manera virtuosa o virtuosamente, ¿no? No tiene ansiedad, no tiene tristeza, no tiene congoja, ¿no? No tiene miedo, ¿no? No lo turban los deseos, ¿no? Entonces, ese es un sabio, el que tiene la ataraxia. Bueno, esto también deriva o tiene relación con el cosmopolitismo de los estoicos, ¿no? Ya habíamos hablado de que el logos inunda todo, por lo tanto hay una simpatía universal, que dicen ellos. En cada ser humano hay una chispa, ¿no? De ese fuego divino, material y racional a la vez. Decían los estoicos, por eso cada ser humano, pues, tenemos que verlo como alguien semejante a nosotros, ¿no? Entonces, también hay una comunidad de la humanidad, así como hay una comunidad universal de todos los seres compenetrados por los mismos principios, ¿no? También hay una simpatía cósmica y una simpatía de la humanidad, ¿no? Entonces, ellos se sienten ciudadanos del mundo, miembros de una gran comunidad de seres humanos, ¿no? Entonces, esto lo lleva a este planteamiento, ¿no? Todos los seres humanos somos como hermanos, somos semejantes, ¿no? Y formamos una gran comunidad. Esto rebasa el ámbito limitado de la ciudad-estado griega, ¿no? Y forma una comunidad cosmopolita, ¿no? En los estoicos.
También por eso los estoicos tendían a negar que la esclavitud fuera algo natural, ¿no? Reconocían en el esclavo también a un semejante. Y eso es interesantísimo porque rompen, digamos, moldes de su época, prácticas sociales de su época, ¿no? Bueno, pues eso ha sido este material de los estoicos. Vamos, espero que haya sido útil para que comprendamos, incluso de manera introductoria, las ideas básicas de los estoicos. He dejado ahí en la plataforma algunos fragmentos de Zenón y de Cleantes, los fundadores del estoicismo antiguo, y espero que el video pues, nos dé, como he dicho, un panorama general de la escuela. Les agradezco mucho y nos vemos en la videollamada.